El gobierno de México estaba reportando menos casos de COVID-19 en menores de edad. Sí, el organismo encargado de la protección de niñas, niños y adolescentes estaba subreportando estas cifras, y medios tanto nacionales como locales las estaban retomando. En Serendipia investigamos este tema y en este video te voy a contar qué fue lo que encontramos y lo que conseguimos cambiar. El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, SIPINA, estaba reportando menos de la mitad de los casos de COVID-19 registrados en el país en niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Pero no se preocupen, esto no se debió a que había un plan maligno del gobierno para esconder datos o a que no quisieran reportarle a las personas todo lo que estaba pasando en menores de edad en cuanto a COVID-19, al menos no hasta donde nosotros sabemos. Perdón por interrumpir antes de que les empiece a contar todo lo que pasó con SIPINA y los datos de COVID en menores de 18 años. Solo recuerden que en Serendipia publicamos videos los miércoles y los viernes. Estos 2 días de la semana siempre hay un video nuevo, así que por favor no se lo pierdan. Si todavía no están suscritos a este canal y quieren estarlo, denle click a ese botón. También denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que publiquemos un video nuevo. Y si les gusta nuestro contenido, si les gustan nuestros videos, no olviden regalarnos ese me gusta porque nos ayuda muchísimo a crecer el canal. Ahora sí, vamos a empezar. Esto se debió a que hubo un error metodológico en las variables de la base de datos de COVID-19 que publica la Secretaría de Salud, que estaba analizando el SIPINA para sus reportes, y en un momento les voy a hablar de esto con muchísimo detalle, pero primero les voy a contar lo general sobre esta historia. Y es que hasta el 22 de agosto de 2021, el SIPINA, que es un organismo que depende de la Secretaría de Gobernación Federal, estaba reportando alrededor de 65,000 casos de COVID-19 en menores de edad, cuando la cifra real era de 175,000. ¿Y por qué digo que lo estaba reportando? Bueno, porque a partir de la nota que publicamos en Serendipia el 12 de agosto pasado, el SIPINA ya cambió la manera en la que está analizando la base de datos de la Secretaría de Salud. Esta primera nota te la estoy dejando en la descripción del video, ahí está el enlace y le puedes dar clic para leer la nota, pero de cualquier manera en este video también te voy a contar todo lo que pasó. Entonces, vamos por partes. ¿De qué se trataba este subregistro? Bueno, como les dije al principio del video, el SIPINA es un organismo dedicado a proteger a niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues tiene sentido que este organismo, que es un organismo federal, que depende de la Segov, esté reportando también los casos de COVID-19 en menores de edad. El problema es que, como están viendo en su pantalla, lo hacía por medio de estas imágenes en redes sociales, en donde, como pueden ver, hasta el 15 de agosto estaba reportando alrededor de 60,000 casos de COVID-19 en menores de edad. Pero los datos de la Secretaría de Salud, es decir, los datos del mismo gobierno de México, señalaban que hasta esa fecha había más de 140,000 casos de COVID-19 en niñas, niños y adolescentes. Esto quiere decir que el SIPINA estaba reportando solamente 43% de los casos que en realidad habían sido reportados, es decir, menos de la mitad. Pero bueno, hasta aquí probablemente se están preguntando yo cómo sé que en realidad eran 140,000 casos y no los 60,000 que estaba reportando SIPINA. Bueno, esto lo sé porque en Serendipia hacemos un análisis diario de los casos de COVID-19 y desde hace un mes más o menos estamos también analizando los casos solamente en menores de edad. Esto en el contexto del regreso a clases empezamos a hacerlo. Lo que pudimos ver es que las cifras que nosotros obteníamos de la base de datos de la Secretaría de Salud eran muchísimo más altas que las cifras que estaba reportando SIPINA. Y pues hasta aquí la verdad es que nada tiene mucho sentido, porque la fuente de la que SIPINA saca sus datos y de la que nosotros sacamos nuestros datos es exactamente la misma. Es la base de datos de casos de COVID-19 de la Secretaría de Salud. Es decir, tanto SIPINA como Serendipia están analizando la misma base y lo único que están haciendo es filtrar solamente los casos en personas de 0 a 17 años, que son niñas, niños y adolescentes. Entonces probablemente estén pensando ahora, bueno, entonces pues esto no tiene sentido, si tienen la misma fuente, ¿por qué los datos no coinciden? Y la respuesta es muchísimo más sencilla de lo que se están imaginando. Esto no se trata de una conspiración, no se trata de una cortina de humo, no quiere decir que el gobierno nos está escondiendo datos.
por lo menos hasta donde sabemos, no se trata de nada de este tipo. Lo único que sucedió es que CIPINA no estaba analizando todas las variables que analiza la propia Secretaría de Salud, y ahora se los voy a explicar paso a paso. Como saben, y si no lo saben les cuento, la Secretaría de Salud todos los días publica una base de datos abiertos. Esto quiere decir que publica un archivo que tú, yo, cualquier persona puede descargar de internet, de la página oficial de la Secretaría de Salud, en donde tenemos todos los casos de COVID-19 que han sido registrados por el gobierno federal. Esta base en este momento tiene más de 9 millones de registros, y entre estos 9 millones están los 3 millones de casos positivos que sabemos que en este momento han sido reportados en México, en este país. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en esta base tenemos bastantes variables. Las variables son campos como la edad de la persona, el sexo de la persona, si la persona padecía, por ejemplo, diabetes, ¿no? Si la persona murió, si la persona estuvo hospitalizada, si tuvo que ser intubada. Y de entre estas variables incluye las tres siguientes: los casos positivos por prueba de laboratorio, los casos positivos por dictaminación clínica y los casos positivos por asociación. Estas tres variables son las que la Secretaría de Salud utiliza para estimar el número de casos de COVID-19 que hay en el país. Pero aquí hay que dar un pequeño paso atrás, porque hasta octubre del año pasado, de 2020, la única de estas tres variables que existía era la de casos positivos por prueba de laboratorio. En octubre de 2020, si recuerdan, y si no, también se los cuento, la Secretaría de Salud anunció un cambio metodológico. Anunció que además de esta variable de los casos positivos por prueba de laboratorio, iba a incluir otras dos variables: los casos positivos por asociación y los casos positivos por dictaminación clínica. Esto porque, de acuerdo con lo que dijo la Secretaría de Salud en ese entonces, eran variables que ayudaban a estimar con más certeza el número de casos de COVID-19 en el país. Estas otras dos variables se refieren cada una a lo siguiente. La primera de estas variables, la de casos positivos por asociación, son personas que, si bien no tienen una prueba de laboratorio que confirme que la persona tiene COVID, estuvieron cerca, es decir, asociadas a una persona que sí tenía una prueba de laboratorio que confirmaba que padecía COVID. Entonces, por esta mera asociación, se sobreentiende que la persona, la segunda persona de la que estamos hablando, que es positiva por asociación, también tiene COVID, y entonces se toma como una persona positiva a COVID-19 por asociación. La variable de dictaminación clínica o dictaminación médica es una variable que se utiliza en personas que lamentablemente murieron por COVID-19, en donde hay un comité médico de dictaminación que determina que la causa de muerte de esa persona fue COVID-19. Esto fue lo que se agregó en octubre del año pasado, y utilizando estas tres variables es como hoy en día la Secretaría de Salud nos reporta estos más de 3 millones de casos de COVID-19 en México. Si la Secretaría de Salud solamente utilizara la variable de positivos por prueba de laboratorio, en este momento nos estaría reportando alrededor de 1,5 millones de casos, y no los 3 millones que nos reporta con las tres variables. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que CIPINA, a pesar de que hubo este cambio metodológico en octubre del año pasado, a pesar de que la Secretaría de Salud lo anunció y así es como está reportándonos los casos todos los días, CIPINA decidió solamente seguir usando esta variable, la de positivos por prueba de laboratorio, y es por eso que estaba reportando menos de la mitad. En Serendipia, por supuesto que hicimos esta comprobación, o sea, tomamos la base y analizamos solamente los positivos por prueba de laboratorio y vimos que efectivamente era la misma cifra que estaba reportando CIPINA. Entonces así fue como supimos que estaban utilizando solo una de las tres variables. Ahora que saben cuál fue el origen de este subreporte, probablemente se están preguntando, bueno, ¿y esto en qué nos afecta? Bueno, esto nos afecta porque CIPINA, como les digo, es un organismo pues que está encargado de proteger a niñas
niñas, niños y adolescentes, pero eso no es todo. CIPINA estaba siendo utilizado como fuente oficial para medios tanto locales como nacionales. Entonces, medios en todo el país estaban replicando los datos de CIPINA, datos que estaban mostrando menos de la mitad de lo que realmente estaba ocurriendo. Y esto es todavía más grave porque lo estaban haciendo durante toda la pandemia, pero sobre todo en el contexto del regreso a clases. En las semanas previas al regreso a clases estaban citando estos datos que estaban subreportando lo que en realidad estaba pasando en menores de edad en cuanto a casos de COVID-19. ¿Y por qué estos medios también estaban subreportando? Bueno, pues porque estos medios no estaban analizando la base de datos, estaban tomando el análisis de CIPINA, porque pues si lo pensamos, es lógico que, bueno, CIPINA pues se encarga de niñas, niños y adolescentes, evidentemente va a reportar bien, ¿o no? Pero bueno, como les digo, en Serendipia hicimos nuestra propia comprobación, pero no nos quedamos solamente con eso. Es decir, nosotros sabíamos que estaban utilizando una sola variable, pero también contactamos a CIPINA porque nos parecía importante preguntarles por qué estaban haciendo esto. Tal vez había una razón válida para estar tomando solo una de las 3 variables. Entonces los contactamos vía correo electrónico y lo que nos respondieron fue lo siguiente. Nos respondieron el correo diciéndonos que cuando iniciaron con este reporte, la única variable que reportaba la Secretaría de Salud eran las pruebas de laboratorio, los positivos por prueba de laboratorio, y que sí se enteraron que en octubre de 2020 se agregaron las otras 2 variables, pero que para darle continuidad a la información decidieron seguir reportando solo los casos positivos por prueba de laboratorio. También nos dijeron que ellos no generan estos datos, que solo publican lo que reporta la Secretaría de Salud y que cualquier ciudadano puede verificar su información porque es información pública. ¿En serio? Cualquier ciudadano puede analizar una base de datos con más de 9 millones de registros. Digo, ni siquiera los medios de comunicación más grandes del país lo hicieron. Y tienen razón, las personas que trabajan en CIPINA tienen razón. Cualquier persona puede descargar la base y cualquier persona puede analizarla, pero la realidad es que no cualquier persona puede analizarla. La realidad es que CIPINA estaba siendo citado como el referente en cuanto a casos de COVID-19 en menores de edad. Lo estaban tomando como referente. Esto estaba siendo publicado en medios nacionales, como vimos en las capturas de pantalla pasadas. Entonces, pues por un lado admiten que sí, que solamente estaban utilizando una variable, y por otro lado dicen, bueno, pero pues ahí está la base y la puede analizar quien quiera, ¿no? Lo cual la verdad me parece bastante soberbio viniendo del gobierno y sabiendo que no es una tarea fácil y no es algo que pueda hacer cualquier persona. Y como les digo, pues ni siquiera medios enormes con muchísimos recursos lo pudieron hacer y por eso estaban replicando la información de CIPINA. Entonces, bueno, esa fue la respuesta oficial que obtuvimos. Y lo único que queda claro aquí es que CIPINA tenía muy presente que ya se utilizaban 3 variables y no solo una para estimar los casos positivos de COVID en México, y pues para evitarse la fatiga de tener que cambiar sus reportes decidió seguir utilizando solamente una, y la explicación que dan es que para darle continuidad a los reportes. Pues no, o sea, tu reporte era 1 cuando había una variable, después la Secretaría de Salud decidió hacer un cambio metodológico y tú tenías que incorporar ese cambio metodológico también, porque de lo contrario estás dando información incompleta, que fue lo que pasó durante meses, desde octubre de 2020 hasta agosto de 2021. Pero esto no es todo y esta historia sí tiene un lado bueno. Como les decía, el 12 de agosto publicamos esta nota, que es la que están viendo, en donde decíamos que existía este subregistro. A partir de esta investigación, el 15 de agosto, CIPINA agregó en sus reportes una leyenda que explica que sus datos únicamente consideran la variable por pruebas de laboratorio, que es lo que están viendo en su pantalla. Este es el reporte que publica CIPINA en una carpeta de Google Drive. Es tal cual la portada de su reporte y este es ese párrafo. Esto antes no lo hacía, como pueden ver en este reporte del 8 de agosto. Y no solo eso, además, desde el 22 de agosto, CIPINA comenzó a publicar 2 reportes y no solo uno. En uno publica solamente los casos positivos confirmados por prueba de laboratorio y en el segundo publica los casos confirmados por asociación y por dictaminación clínica.
Es decir, que sí incorporaron las otras dos variables, las que les hacían falta, y tienen un reporte que ya incorpora todas las variables que deberían incorporar, pero lo publican como un reporte aparte, algo que la verdad pues no me parece muy práctico, pero sus razones deberán tener. A lo mejor es también para seguirle dando continuidad a estos reportes. Y eso es todo por este video. Esto es lo que sucedió con los datos de CIPINA de COVID en niñas, niños y adolescentes. Espero que les haya gustado el video, espero que pues hayan aprendido algo sobre los datos de COVID y que les haya resultado interesante. Por favor, cuéntenme en los comentarios si ustedes sabían esto del subreporte de CIPINA, si sabían que existen estas tres variables y qué les parece lo que sucedió con estos datos. Y si llegaron hasta esta parte del video, que es ya casi el final, por favor déjenme un corazoncito amarillo en los comentarios también para saber que llegaron hasta esta parte. En un video pasado algunas personas nos dejaron este corazoncito, muchísimas gracias, porque eso nos deja saber que llegan hasta el final del video y nos hace muy felices. Así que pues muchísimas gracias de nuevo por ver el video y nos vemos el próximo miércoles con un video nuevo.